Bien, desarrollemos nuestro primer ejercicio de estática. Acá el enunciado del ejercicio nos indica que la viga de 50 kilogramos de masa y 1 metro de longitud soporta una carga de 100 kilogramos fuerza en su extremo. Además nos dice que esta carga está articulada en el otro extremo, como muestra la figura. Determinar la componente vertical de la fuerza de reacción en el extremo articulado. ¿Ok? Acá ya tengo la representación gráfica de mi problema y también tengo los datos extraídos de mi enunciado. ¿Ok? Tengo una masa de la viga que es igual a 50 kilogramos, tengo la longitud de la viga como tal que es igual a 1 metro y tengo el peso del bloque P igual a 100 kilogramos fuerza. Y lo que nos piden hallar es la reacción prácticamente en el eje Y de la articulación que tengo en mi gráfica. ¿Sí? Acá tenemos un primer problema. Tengo el dato del peso del bloque P en unidades de kilogramos fuerza, ¿sí? Lo que quiere decir que debo trabajar en ese sistema de unidades. Y estamos hablando del sistema técnico métrico, ¿ok? En donde la unidad del peso es igual a kilogramos fuerza. Por lo tanto, yo debo tener también el peso de la viga en esas mismas unidades, ¿sí? Entonces, si yo tengo una masa de 50 kilogramos en el sistema técnico métrico, el peso de la viga prácticamente es igual, ¿no?, a 50 kilogramos fuerza. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya tengo el peso tanto del bloque P como de la viga en el mismo sistema de unidades, además de la longitud de la viga. ¿Ok? Todos los datos que tengo hasta el momento están en el mismo sistema de unidades, ¿sí? Ahora lo que tenemos que desarrollar como los pasos básicos que hemos mencionado en el anterior video, ¿sí? Vamos a desarrollar como primer paso el diagrama de cuerpo libre de la viga, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces va a ser eso. Acá ya tengo representada, ¿no?, la viga como tal para desarrollar el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a analizar las fuerzas que actúan en esta viga de extremo a extremo, ¿ok? Vamos a empezar por este punto, por la articulación, ¿no? Ya habíamos indicado en el anterior video que por teoría la articulación tiene una reacción tanto en el eje X, ¿sí? Una reacción en el eje X y una reacción en el eje Y, ¿sí? Tiene también una reacción en el eje Y. Yendo más hacia el otro extremo, tengo el peso de la viga como tal, ¿sí? Tengo el peso de la viga que actúa en el centro geométrico del objeto que estamos estudiando. Por lo tanto, acá tenemos el peso de la viga, ¿sí? Que actúa prácticamente en la longitud media, ¿no?, de la longitud total de mi viga, ¿ok? Más al otro extremo tengo el peso del bloque P, ¿sí? El peso del bloque P. Prácticamente acá estaría actuando la tensión o la cuerda, la fuerza de tensión, que prácticamente está en contacto con el bloque P, ¿sí? Pero si desarrollamos un diagrama de cuerpo libre del bloque P, prácticamente la tensión es igual al peso del bloque, en este caso P. Por eso es que ponemos directamente acá el peso del bloque P directamente acá, ¿ok? Lo ponemos directamente acá, perdón, ¿sí? Lo ponemos directamente ahí. Lo que tengo que desarrollar ahora es la fuerza de la tensión, ¿sí? La tensión también actúa en este mismo lugar, ¿sí?, con una determinada inclinación, ¿sí? Y vemos que la inclinación acá es de 75 grados, pero no es respecto de la horizontal. Por lo tanto, yo debo descomponer esta tensión tanto en el eje X como en el eje Y, ¿ok? Debo descomponer una tensión en el eje X, que no conozco, y una tensión, ¿no?, en el eje Y. Y para descomponer esta tensión, yo debo tener un ángulo de inclinación, ¿sí? Si podemos ver acá en el gráfico, tengo un ángulo acá, ¿sí?, de 15 grados. Ángulo de 15 grados que por propiedad se repite en este punto, ¿sí? 15 grados. Y vemos que el ángulo desde este punto hasta este punto es de 75 grados. Por lo tanto, la parte alta, ¿no?, es decir, en esta parte,
Si acá vale 15 grados y acá el total vale 75 grados, quiere decir que acá vale 60 grados. ¿Ok? Entonces, si el ángulo de inclinación de mi tensión es de 60 grados respecto de la horizontal, acá tengo la descomposición en el eje X y hemos indicado que al lado del ángulo va a ser coseno. Tengo tensión coseno de 60 grados. Y al otro lado tengo seno. En otras palabras, tensión seno de 60 grados. ¿Ok? Hasta ahí ya tengo todas las fuerzas que actúan en mi viga, ¿sí? Lo que tengo que desarrollar ahora es las carreteras de cada vector. Estamos hablando de las líneas de acción, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dibujar acá las líneas de acción de cada vector que actúa en la viga, ¿no? ¿Esto para qué? Para después empezar a desarrollar sumatoria de momentos, ¿ok? Para desarrollar la segunda condición de equilibrio. Entonces, prácticamente acá me estoy adelantando para desarrollar la sumatoria de momentos, ¿sí? Debo desarrollar la carretera o la línea de acción de cada vector que está trabajando en este momento en mi viga, ¿sí? Solamente hay que dibujar la ruta en la cual prácticamente actúa cada vector, ¿no? Estamos hablando de la línea de acción. Y vemos acá que en este caso, tanto el peso del bloque P como la tensión seno de 60 grados comparten la misma línea de acción, ¿ok? La misma línea de acción. Acá también debo desarrollar la línea de acción o la carretera de mi tensión coseno de 60 grados. ¿Y esto para qué? Para desarrollar sumatoria de momentos respecto a un punto, que lo vamos a desarrollar más adelante, ¿ok? Solamente lo estamos haciendo para ahorrarnos pasos de aquí para desarrollar la segunda condición de equilibrio, ¿ok? Ahora, como segundo punto, vamos a desarrollar la primera condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, como segundo punto, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio, ¿ok? La primera condición de equilibrio. Y habíamos indicado que la primera condición de equilibrio es prácticamente la sumatoria de fuerzas en el eje X, que debe ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que debe ser también igual a 0, ¿sí? Vamos a desarrollar la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X en mi diagrama de cuerpo libre? La primera fuerza que actúa es la reacción justamente en el eje X, ¿sí? Reacción en el eje X. Vamos a ir barriendo parte por parte. Acá no tengo ninguna fuerza en el eje X, acá sí tengo una fuerza en el eje X, negativa. Por lo tanto, menos tensión coseno de 60 grados. ¿Sí? Como no tengo nada más, todo esto es igual a 0. Por lo tanto, la reacción en el eje X es igual a tensión coseno de 60 grados. Siendo esta mi primera ecuación. ¿Sí? Ahora también debo desarrollar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Tengo que desarrollar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tengo acá como parte positiva la reacción en el eje Y, ¿sí? Menos el peso de la viga, menos el peso del bloque P, ¿sí? Menos el peso del bloque P, más la tensión seno de 60 grados. Más la tensión seno de 60 grados. Y todo esto es igual a 0. Yo voy a despejar de aquí la reacción en el eje Y, que es lo que me pide el problema. Por lo tanto, la reacción en el eje Y es igual al peso de la viga más el peso del bloque P menos la tensión seno de 60 grados. Siendo esta mi segunda ecuación. ¿Ok? Vemos que acá ya tengo datos acerca del peso de la viga, tengo el dato del peso del bloque P y además tengo el ángulo de inclinación de 60 grados. La única incógnita que me molesta en este caso es la de tensión, ¿sí? Tensión que tengo que hallar en la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, mi tercer paso va a ser ese, aplicar como tercer paso, la segunda condición de equilibrio.
Para desarrollar la segunda condición de equilibrio, debo escoger un punto en el cual yo voy a desarrollar sumatoria de momentos. Y ya habíamos indicado en teoría que ese punto se debe escoger de forma tal que tratemos de eliminar la mayor cantidad de fuerzas que se encuentran en mi sistema, o en este caso el objeto que estamos estudiando, ¿sí? Para eso es que hemos hecho prácticamente estas líneas de acción, ¿sí? Y vemos por comodidad que si desarrollamos sumatoria de momentos en este punto, vamos a anular tanto la reacción en el eje Y como en el eje X. Por lo tanto, en este caso voy a anular dos fuerzas que actúan en mi sistema, ¿sí? Puedo desarrollar también la sumatoria de momentos en este punto, ¿no? Deshaciéndome prácticamente del peso de la viga. O puedo deshacerme prácticamente de tres fuerzas en este caso, si es que desarrollo sumatoria de momentos en este punto, ¿sí? Me puedo deshacer de tres fuerzas, ¿sí? Pero ojo que tenemos que tener en cuenta que hay que hallar la tensión, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo desarrollar sumatoria de momentos en este punto. ¿Por qué? Porque prácticamente anularía las incógnitas que tengo que desarrollar, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es desarrollar sumatoria de momentos en este punto, ¿sí? En donde voy a anular la reacción en el eje Y la reacción en el eje X, ¿no? Teniendo como única incógnita la tensión T, ¿ok? Por lo tanto, voy a desarrollar la sumatoria de momentos en este punto, y a este punto lo voy a llamar punto A, ¿sí? Entonces, voy a desarrollar la segunda condición de equilibrio que me indica que la sumatoria de momentos respecto a mi punto A es igual a 0 con todas las fuerzas en este sentido positivas, ¿ok? Pero para eso debo también aplicar o debo hallar distancias perpendiculares, ¿sí? Debo hallar distancias perpendiculares una vez que haya escogido mi punto en el cual yo voy a desarrollar sumatoria de momentos, ¿sí? Como yo he escogido el punto este en el cual yo voy a desarrollar sumatoria de momentos, estamos hablando del punto A, tengo que buscar distancias perpendiculares desde este punto hacia las fuerzas que actúan en mi cuerpo, ¿sí? Como primera fuerza tengo acá la fuerza del peso de la viga, ¿sí? Y vemos claramente que tengo una distancia perpendicular desde este punto hasta este punto. Tengo una distancia perpendicular, ¿sí? Y a esta la voy a llamar distancia de la viga, ¿ok? Tengo también el peso del bloque P, ¿sí? Que desde mi punto en el cual yo voy a desarrollar sumatoria de momentos, tengo una distancia perpendicular también en este punto, ¿sí? Una distancia perpendicular. Y a esta la voy a llamar distancia de mi bloque P, ¿ok? Esta distancia es la misma para la tensión seno de 60 grados. Por lo tanto, la distancia va a ser la misma tanto para la tensión seno de 60 grados como para la fuerza del peso del bloque P, ¿ok? Porque ambos comparten la misma línea de acción y por lo tanto la distancia perpendicular desde el punto en el cual yo voy a desarrollar sumatoria de momentos es la misma, ¿sí? Debo hallar otra distancia perpendicular, que es la de tensión coseno de 60 grados. Y vemos que, gracias a mis líneas de acción, la distancia perpendicular prácticamente se repite ahí, ¿sí? Pero por cuestión de orden yo lo voy a trasladar acá, ¿sí? O sea, la distancia prácticamente no se traslada, ¿no? Solamente estoy indicando que la distancia va a ser esta. La distancia perpendicular prácticamente es esta, ¿ok? Porque es una distancia perpendicular, ¿sí? Estamos viendo que prácticamente es la misma distancia, ¿ok? Solamente que la estoy indicando en acá para evitarme acá un desorden, ¿ok? Bien, ya tengo las distancias hasta ahí, ¿sí? De manera gráfica, porque las tengo que hallar numéricamente, ¿ok? No las tengo numéricamente todavía, pero hasta el momento sí las puedo utilizar. Y la voy a utilizar acá en la sumatoria de momentos respecto a un punto A, en este caso, igual a 0, con las fuerzas que actúan en este sentido positivas, ¿ok? Vamos a empezar con la primera fuerza. En este caso vamos a hablar de las dos reacciones. Como las dos reacciones se encuentran en el punto en el cual yo estoy desarrollando sumatoria de momentos, estas fuerzas prácticamente no desarrollan momento, por lo tanto se anulan, ¿sí? Simplemente por el hecho de que ambas fuerzas pasan por el punto en el cual yo estoy desarrollando sumatoria de momentos, ¿ok? Vayamos acá. La fuerza del peso de la viga, ¿sí? Tomando como este punto de referencia, vemos que la fuerza del peso de la viga actúa en sentido horario, por lo tanto el término es negativo.
menos el peso de la viga multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso es D sub B, ¿sí? Me voy a la siguiente fuerza. Vemos que el peso del bloque P también actúa en sentido horario, por lo tanto el término también es negativo, entonces menos el peso del bloque P multiplicado por la distancia perpendicular D sub P, ¿sí? Analicemos la siguiente fuerza, que en este caso es tensión seno de 60 grados. La tensión seno de 60 grados prácticamente actúa en sentido antihorario, en función a mi punto en el cual yo estoy desarrollando sumatorio de momentos, ¿sí? Por lo tanto, el término es positivo. Positivo, tensión seno de 60 grados multiplicado por la distancia perpendicular, que ya habíamos dicho que es la misma, D sub P, ¿sí? Y analicemos nuestra última fuerza, que en este caso es la tensión coseno de 60 grados, que desde mi punto en el cual yo estoy desarrollando sumatorio de momentos, esta tensión o esta fuerza actúa en sentido antihorario. Por lo tanto, el término es positivo. Más tensión coseno de 60 grados, multiplicado por la distancia perpendicular, que en este caso es D sub T. Y todo esto es igual a 0, ¿sí? Ya habíamos indicado que lo que tengo que hallar en la segunda condición de equilibrio, ¿no?, es la tensión como tal, ¿sí? Por lo tanto, voy a despejar esa variable en esta ecuación. Despejando la tensión, tengo que la tensión es igual al peso de la viga multiplicado por la distancia de la viga más el peso del bloque P multiplicado por la distancia D sub P dividido entre ¿quién? Seno de 60 grados multiplicado por la distancia D sub P más coseno de 60 grados multiplicado por la distancia D sub T. Siendo esta mi tercera ecuación, ¿sí? Mi tercera ecuación. Ahora vemos que acá nos molestan las distancias perpendiculares que hemos descrito en mi gráfico en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ya habíamos indicado también que la clave acá es hallar distancias perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto, ahora debo hallar esas distancias perpendiculares que yo he obtenido o que he graficado, ¿no?, en mi diagrama de cuerpo libre a través de trigonometría, ¿ok? Y es lo que mayormente ocurre, ¿sí? Dependiendo si tengo la configuración, en este caso, con un plano inclinado o una viga inclinada, acá claramente vemos que tenemos triángulos rectángulos, ¿sí? Tengo acá un triángulo rectángulo y acá también tengo un pequeño triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, voy a hallar las distancias en función a ese triángulo rectángulo que tengo dentro de mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? De manera indirecta está ahí. Entonces, como cuarto punto, voy a anotar o voy a hallar las distancias. Como cuarto punto voy a poner del triángulo. Del triángulo. Vemos claramente que en mi gráfico, y ya lo había dicho nuevamente, acá lo voy a decir, que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, el triángulo se repite acá, ¿sí? Lo voy a desarrollar acá. ¿Sí? Yo tengo este ángulo de inclinación que vale 15 grados, ¿ok? Tengo la longitud total de la barra o de la viga en este caso, que prácticamente es la hipotenusa de mi triángulo. En este caso, la hipotenusa vale L. Tengo el cateto opuesto, que vale D sub T, y tengo el cateto adyacente, que vale D sub P, ¿sí? Por lo tanto, acá vale D sub T y acá vale también D sub P, ¿sí? Funciones trigonométricas para hallar D sub T y D sub P. La primera función trigonométrica es la función seno. Seno de 15 grados es prácticamente igual a D sub T sobre L. Por lo tanto, D sub T es igual a L seno de 15 grados, ¿sí? Hasta ahí ya tengo hallado la distancia de sub T en función a los datos que tengo en mi problema, ¿ok? La otra función trigonométrica es coseno de 15 grados. Y esto es igual a D sub P o cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso es L. Despejando D sub P, tengo que D sub P es igual a L coseno de 65 grados, ¿sí? Ahora lo que tengo que hallar también, y es mi última distancia perpendicular, es D sub B, ¿sí? D sub B prácticamente tiene un pequeño triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es L medios, ¿sí? Esto porque la fuerza del peso actúa en el centro geométrico del objeto que estamos estudiando, en este caso la barra, ¿ok?
Por lo tanto, acá yo voy a hallar D sub B, ¿sí? D sub B actúa prácticamente en este punto y tiene un pequeño triángulo rectángulo donde la hipotenusa prácticamente vale L medios, ¿sí? L medios. Entonces la función trigonométrica para hallar D sub B es también la de coseno. Entonces coseno de 15 grados es también igual a ¿qué? A D sub B dividido entre L medios. Despejando D sub B, tengo que D sub B es igual a L medios multiplicado por el coseno de 15 grados, ¿sí? Entonces hasta acá ya tengo la distancia perpendicular D sub T, tengo la distancia perpendicular D sub P y tengo la distancia perpendicular D sub P, ¿sí? Debo reemplazar estas tres distancias en mi ecuación 3 y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como quinto punto, ¿no? Reemplazando, y vamos a reemplazar las distancias en mi ecuación 3, ¿sí? Tengo mi ecuación 3 acá y simplemente lo voy a volver a escribir ya reemplazando los datos, ¿ok? Entonces tengo que la tensión es igual a ¿qué? Al peso de la viga multiplicado por la distancia de la viga. La distancia de la viga es, ¿no? L medios coseno de 15 grados, ¿sí? Multiplicado por L medios coseno de 15 grados. Más el peso del bloque P, multiplicado por la distancia D sub P. D sub P vale L coseno de 15 grados. ¿Y esto dividido entre quién? Seno de 60 grados multiplicado por D sub P. D sub P vale L coseno de 15 grados. Ok, perdona, está mal ahí. Coseno de 15 grados, ¿sí? Esto es coseno de 15 grados. Perdón, chicos, ¿sí? Coseno de 15 grados. Más coseno de 60 grados multiplicado por D sub T. D sub T vale L seno de 15 grados. ¿Ok? Seno de 15 grados. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar los datos numéricos. Entonces tengo que la tensión es igual al peso de la viga, que ya habíamos indicado que vale 50 kilogramos fuerza, multiplicado por la longitud de la viga, que vale 1, dividido entre 2, multiplicado por coseno de 15 grados, más el peso del bloque P, que vale 100 kilogramos fuerza, multiplicado por 1, que es la longitud de la viga, multiplicado por coseno de 15 grados. ¿Y esto dividido entre quién? Seno de 60 grados multiplicado por la longitud de la viga, que vale 1, y multiplicado por coseno de 15 grados, más coseno de 60 grados multiplicado por L, que vale 1, multiplicado por seno de 15 grados. ¿Ok? Acá tenemos una identidad trigonométrica y estamos hablando de la suma de ángulos de la función seno. Acá tengo prácticamente seno 60 grados más 15 grados, ¿sí? Acá tengo una identidad trigonométrica. Y acá arriba prácticamente tengo el mismo término, ¿sí? Si vemos acá tengo 25 coseno de 15 grados más 100 coseno de 15 grados. Por lo tanto, tengo que la tensión es igual a ¿qué? 100 más 25, 125 coseno de 15 grados, ¿sí? Dividido entre el seno de 60 más 15 de 75 grados, ¿sí? Reemplazando en la calculadora los datos numéricos, tengo que la tensión vale 125 coseno de 15 dividido entre seno de 75, ¿sí? Tengo como resultado 125 kilogramos fuerza, ¿sí? Por lo tanto, la tensión vale 125 kilogramos fuerza, ¿sí? Es el dato numérico de la tensión. Finalmente, puedo hallar la reacción en el eje Y. Entonces, como sexto y último punto, voy a reemplazar ese dato en la ecuación 2, ¿sí? En la ecuación 2. La ecuación 2 la tengo acá arriba, ¿sí?
Y vamos a reemplazar directamente los datos, ¿ok? Tengo que la reacción en el eje Y es igual al peso de la viga, que vale 50, más el peso del bloque P, que vale 100, y menos la tensión, que es igual a 125, multiplicado por el seno de 60 grados, dando un resultado final, ¿no?, de la reacción en el eje Y de 50 más 100 menos 125 seno de 60 grados, dándome un resultado final de 41,75 kilogramos fuerza, ¿sí? Por lo tanto, la reacción en el eje Y vale 41,75 kilogramos fuerza, ¿sí? Siendo este el resultado de mi problema. ¿Ok? Hasta acá simplemente hemos aplicado los pasos, ¿no?, que debemos seguir para desarrollar ejercicios de estática. ¿Ok? Ya habíamos indicado que el primer paso es desarrollar un buen diagrama de cuerpo libre, un segundo paso en donde tengo que desarrollar la primera condición de equilibrio, un tercer paso en donde tengo que desarrollar la segunda condición de equilibrio en un punto específico, y esta es igual que, o sea, estamos hablando de la sumatoria de momentos, y respecto a un punto que es igual a 0 con todas las fuerzas que actúan en este sentido positivas, ¿no? Y como cuarto punto teníamos que resolver las ecuaciones que teníamos que obtener, ¿sí? Estamos hablando de estas tres ecuaciones, ¿sí? Y en este tercer paso, obviamente tenemos que hallar distancias perpendiculares. Y esa es la clave de los ejercicios, de cualquier ejercicio de estática, ¿ok? Hallar distancias perpendiculares respecto en el punto en el cual estamos desarrollando sumatoria de momentos. Y también ya habíamos indicado que la sumatoria de momentos se debe desarrollar en un punto de manera tal que eliminemos la mayor cantidad de fuerzas que actúan en mi objeto que estoy estudiando.